En el último tramo del programa de la UNED en Radio 3 Sin Distancias hablamos de nuevo del Reglamento Europeo de Sucesiones para abordar una visión más práctica desde el punto de vista de la circulación e integración de los títulos que regula dentro de los distintos sistemas nacionales y en especial del español. Y para ello nos acompañan don Gabriel Alonso Landeta, registrador de la propiedad. Bienvenido y muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo. Muchas gracias a la UNED por esta invitación. Estoy encantado de estar aquí hoy con ustedes. Y de nuevo contamos con María Teresa Bendito Cañizares, profesora titular de Derecho Civil y profesora en el Máster en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios de la UNED, que trabajó durante 4 años como experto nacional en la Comisión Europea. Gracias y bienvenida, Teresa. Gracias a ti, Charo, por invitarnos y dejarnos compartir estos momentos con grandes profesionales. Pues antes de darte la palabra para que hables con nuestro invitado, una breve semblanza de don Gabriel Alonso Landeta. Registrador de la propiedad desde 1987, autor de diversos informes y ponencias en congresos y seminarios, y entre sus múltiples actividades y trabajos es investigador en el proyecto Inmola, financiado por el Programa de Acción de Justicia Civil de la Unión Europea, que desarrolla determinados aspectos de la interconexión de registros europeos. Ha participado en grupos de expertos de la Comisión Europea para las iniciativas sobre régimen económico de matrimonio y circulación de documentos públicos. También ha sido miembro del grupo de expertos del Ministerio de Justicia para la redacción del borrador del anteproyecto de ley de cooperación jurídica internacional. Y entre los cargos que ha ostentado ha sido presidente y secretario general de la Asociación Europea de Registradores de la Propiedad, coordinador de la Red Europea de Registros de la Propiedad y fue cofundador y miembro del primer consejo del European Law Institute. Y como fruto de todo este trabajo se le concedió la Cruz de San Raimundo Peñafort primera clase. La profesora Bendito va a hablar con él sobre el Reglamento Europeo de Sucesiones. Gracias, Charo, pero muchas gracias a nuestro invitado por haber aceptado compartir estos minutos de radio en la UNED. Para mí es un placer compartirlo porque estamos ante, como se ha visto en el currículum, ante un gran especialista, sobre todo porque ha llegado a donde yo no llegué en el reglamento, a consensuar ciertas partes que son especialmente importantes y de las que vamos a hablar en estos momentos. La verdad es que cuando nos planteamos esta segunda emisión de radio, lo que pretendemos, señor Alonso, es ver qué pasa con las resultas de aquello que el reglamento pues establece y que hablamos en la otra emisión de radio. ¿De qué hablamos? De la ley aplicable. Ya vamos a tener una ley aplicable, la que sea, y tenemos una autoridad que normalmente la va a aplicar conociéndola, salvo que haya una elección de ley aplicable y entonces, bueno, pues tengamos ahí un decalage entre la autoridad que tiene que aplicar otra ley. Pero normalmente, por el punto de conexión de la residencia habitual, vamos a tener siempre una conexión ley aplicable y conocimiento de ella por el profesional que la aplica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora que tenemos que explicarles a nuestros escuchantes pues esas resultas, es decir, cómo acaba la película, qué es lo que va a pasar. Pues lo que va a pasar al principio es que tenemos un conjunto de títulos, ha dicho Charo, que van a circular o deben de circular a partir del 17 de agosto que entra en vigor este reglamento más ágilmente, más fácilmente en esto que llamamos espacio europeo. Y nuestras autoridades tienen que tener muy claro, a partir de ese momento, que tienen que reconocer y tienen que ejecutar eso que se contiene en esos documentos que se han hecho en otras partes del espacio europeo por otras autoridades. Y por tanto, si me permite, para hacerlo un poquito más fácil de cara a nuestros oyentes, empezamos con un pequeñín caso práctico y a partir de ahí empezamos a hablar de esto que llamamos eficacia extraterritorial de esos documentos. Y el casito, puesto que usted es registrador de la propiedad de Coruña, me va a permitir que yo le plantee pues, un gallego que es residente en Bélgica y, por tanto, pues ya tenemos ahí la ley belga apretando para regir esa sucesión, que muere, obviamente, y uno de sus herederos, vamos a poner que luego tiene varios, puede tener en su mano una decisión judicial que ha sido expedida por una autoridad judicial y que quiere hacerla valer, pues precisamente donde se encuentra uno de los inmuebles del que ha sido precisamente nominado como heredero. Entonces, si la sucesión, aunque se abre en Gante, es solventada o sustentada por una autoridad belga, en este caso he puesto judicial, pero puede ser otra autoridad, y ahí se hace heredero y tiene un documento en su mano, va al registro de A Coruña
donde usted está esperando. ¿Y qué pasa con esa resolución judicial? Vamos a empezar por lo primero. Tiene una resolución judicial en la mano. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Usted la inscribe directamente en el bien inmueble con el que ha sido galardonado? ¿O qué es lo que pasa a partir de ese momento? Bueno, pues es una pregunta aparentemente sencilla, pero de respuesta compleja. Ante todo, muchas gracias a la doctora profesora Bendito por esta invitación. Para mí es un placer. Efectivamente, yo estaba en Bruselas dirigiendo la Asociación Europea de Registradores en el momento en que retomé, la sucedía a ella cronológicamente en los estudios de el desarrollo de los trabajos. Nos hemos visto poco. Y efectivamente tuvimos muchas discusiones porque precisamente unas peculiaridades que tiene este reglamento es que excluye toda la materia de derechos reales, la materia de materia registral, y sin embargo tiene mucho impacto en el propio registro y en las propias materias inmobiliarias, como veremos después, incluso creando un título específico europeo apto para ser inscrito en los registros. En concreto, en cuanto al caso que me plantea, tendré que decir con carácter general lo siguiente. Este reglamento sigue la tendencia de todos los reglamentos que se desarrollan en el ámbito del espacio de libertad, seguridad y justicia de ir facilitando la circulación de los instrumentos europeos sobre la base del principio de reconocimiento mutuo, inspirado en el principio también de confianza mutua de los Estados. Y esto se traduce en el ámbito del sistema de reconocimiento y en el ámbito del sistema puramente formal, de tal manera que en cuanto a los requisitos formales del documento, se elimina la apostilla o cualquier tipo o modo de legalización. Esto ya es una primera cuestión que supone un avance y una ventaja. Ya no necesitamos legalizar o apostillar el documento. Pero esto es desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista sustantivo hay que plantear dos cuestiones. Lo que es propiamente el reconocimiento de los efectos de una decisión de un Estado en otro Estado y luego el cumplimiento de los requisitos estrictamente registrales de ese instrumento. Por lo tanto, lo primero es el reconocimiento. Y en sede de reconocimiento, también el reglamento aquí supone un avance notable porque introduce un reconocimiento directo por parte de la autoridad ante quien se pretende hacer valer, su artículo creo que es el 39, estableciendo que deberá ser reconocido sin más trámite, sin perjuicio de que efectivamente pueda acudirse a un procedimiento específico de ejecución a través de un S4 simplificado del que quizá ahora o más adelante podamos hablar. Pero en principio entendemos que esta regla general del artículo 39 que establece el reconocimiento determinaría que a los efectos del registro, y siempre que la resolución no necesite ser objeto de ejecución, porque en cuyo caso sí tendríamos que ir al procedimiento específico de S4, si no baste un reconocimiento, entonces en principio entiendo que desde el punto de vista de los efectos extraterritoriales, la resolución podría acceder a los registros públicos españoles. Y yo, por tanto, si contuviera una atribución de bienes a favor de un ciudadano belga, español, gallego en Galicia, por el hecho de que provenga de otro Estado miembro, siempre que esté cubierto por este reglamento, podría aceptar su inscripción sin mayor trámite. Ahora bien, y esto es otro tema, hemos dicho antes que el ámbito del reglamento no cubre la materia registral. Por lo tanto, el documento, además de los efectos propios de reconocimiento y de extraterritorialidad, ha de cumplir los requisitos específicos que la ley del registro español le impone. Por ejemplo, un caso muy evidente es que por más que yo reconozca y automáticamente acepte la eficacia de una resolución judicial belga, si esa resolución se dicta en procedimiento donde el titular registral no ha sido parte, yo no podré inscribirla no porque provenga de otro Estado, sino simplemente porque infringe el principio de tracto sucesivo del derecho registral español, que en todo caso es aplicable. Por lo tanto, no son obstáculos, pero siempre tenemos que adaptar lo que de alguna manera viene directamente del reglamento a nuestro derecho interno. Y en el caso de la inscripción, pues tenemos que ver por lo menos su labor como registrador, es decir, una calificación previa del documento que se le presenta y finalmente ver si en esa concatenación de documentos, que es lo que es el registro de la propiedad, cabe o no cabe la inscripción solicitada por nuestro gallego, ¿no? Eso es lo que ha querido decir. Correcto, efectivamente. Es decir, la resolución se va a reconocer. Nuestra Dirección General ya ha sentado este criterio, creo, hablo de memoria, una resolución de junio de 2012 con motivo de la aplicación del reglamento de insolvencia. Viene a consagrar este principio, que por otra parte no podía hacer de otra manera, con base a otro reglamento, pero con el mismo fundamento, diciendo que una resolución judicial dictada en otro Estado miembro, de acuerdo a la apertura de un procedimiento de insolvencia, es directamente inscribir en el registro de la propiedad sin necesidad de procedimiento específico alguno. Y en este mismo sentido hay que considerar que las resoluciones judiciales que emanen o que estén bajo la cobertura de este reglamento, también desde el punto de vista de su reconocimiento y eficacia territorial, podrán acceder al registro sin ningún trámite adicional. Ahora bien, como la materia registral está excluida del ámbito del reglamento, los aspectos registrales de ese documento han de ser cubiertos con arreglo a la ley española y por lo tanto sí va a exigir una cierta adecuación
del contenido material de la resolución a los requisitos que la ley de registro español impone para su acceso. Porque claro, al ni propio todos registro. los derechos reales son los mismos en todos los países, ni tienen el mismo carácter, número clausus o no, y por tanto muchas veces ustedes tendrán que hacer algo que dice también el reglamento, que es la adaptación, ¿no? Correcto. En esa calificación registral del derecho real que se necesite en un momento determinado inscribir. Yo es que leí hace poquito un artículo de un colega que ponía el ejemplo, yo no me sé el ejemplo contrario, pero sí, por ejemplo, un usufructo de un cónyuge supéstite para poderlo inscribir, por ejemplo, en Inglaterra, pues cuando no existe eso que llamamos usufructo del tercio, que en el caso del derecho común es claro en nuestro derecho, ustedes, ¿cómo se hace esa adaptación o cómo se Pues puede...? Hay una figura en el derecho inglés que se llama life interest, que es muy asimilable al derecho de usufructo y que podría ser objeto de adaptación. Efectivamente, tiene toda razón, la exclusión de los derechos reales se complementa con un precepto específico que contempla la adaptación de esos derechos, porque efectivamente si el derecho no es reconocido y no hay voluntad en el legislador europeo de entrometerse en el principio de lista cerrada o lista abierta de derechos reales, sino que deja eso al ámbito de los derechos de los Estados, crear un derecho con arreglo a la ley aplicable que tendría que proyectarse sobre un bien de un Estado que no reconoce tal derecho supondría en la práctica la pérdida o desposesión del derecho por parte del beneficiado. Exacto. Y para evitarlo y para prevenirlo, el propio reglamento contempla la necesidad de adaptación de derechos. Uh-huh. Es decir, que incluso ese borrador de cooperación jurídica internacional al que al principio aludíamos también contempla en el ámbito interno del derecho español esa adaptación de derechos que en el específico campo de los actos o decisiones que hayan de trascender al registro habría de ser realizada por el propio registrador. Con lo cual vamos a seguir un poquito con la historia de nuestro gallego. Ha podido inscribir con esa resolución judicial belga y no ha tenido problemas. Entonces, ¿para qué queremos el procedimiento de exequatur? ¿Cuál es el valor añadido de un procedimiento de ejecución cuando tenemos una resolución? Pues porque el ámbito de inscripción parece que no es especialmente importante. Bueno, por hablar un poquito de ese procedimiento que efectivamente, existe. Yo entiendo, y estamos en terreno donde reconocimiento y ejecución siempre admite muchos matices, muchas opiniones, pero yo entiendo que la ejecución procede cuando la resolución judicial lo que contiene es una obligación de hacer, dar o no dar. Un acto o una obligación que obliga a realizar un acto posterior de ejecución de esa obligación que reconoce. En tal caso sí habría que acudir a una ejecución y esa ejecución habría de realizarse siempre en el estado donde haya de proyectarse esa medida o esa decisión. En el caso si la ejecución lo que pretende, por ejemplo, es que se reconozca al heredero su condición de tal y en consecuencia se le transfiera la propiedad de un bien que a principio había ido a otro heredero, que era un heredero aparente, por ejemplo, habrá que ejecutar esa decisión mediante un acto traslativo del bien del heredero aparente al heredero real reconocido en la sentencia. Ahí sí necesitamos una ejecución posterior y por tanto necesitaríamos ir a un exequatur. Ahí, hablando un poco del exequatur, también aquí el reglamento supone un avance porque efectivamente contempla un exequatur, pero es un exequatur realmente muy simplificado, de tal manera que el exequatur se plantea con la aportación exclusivamente de los documentos formales, la certificación de la resolución sí. Y demás, el juez ante quien se ha de plantear, que es el que designe cada Estado miembro, simplemente dará o reconocerá el carácter ejecutivo de la resolución, facilitando la posibilidad de que a la otra parte pueda oponerse. Por lo tanto, aquí se parte del principio inverso, es decir, no concurriendo la ausencia de requisitos formales, se otorgará el exequatur y aquel a quien perjudique es el que podrá oponerse y formular ya en fase de apelación, solamente en fase de apelación, la posible concurrencia de la causa de oposición que también está tasada en el propio reglamento, limitando muy específicamente las causas de oposición, muy en línea, por lo demás, con las fórmulas en este sentido de Bruselas I. O sea, que inaudita parte, es decir, solamente en apelación y sin haber oído a la parte que en principio pudiera molestarle esa ejecución de esa resolución judicial y pudiera invocar pues, los 4 motivos de no reconocimiento o no ejecución que establece, que por cierto, ¿no? Parece que son los que luego nos limitan a nosotros nuestra propia ejecución en el propio Estado. Es decir, que todo esto también facilita un poco, quizás un poco más elevado para nuestros oyentes esto y quizá... Sí, pero tiene razón. Es más complicado. Bueno, seguimos entonces con nuestra historia. Ya sabemos para qué sirve este exequatur y nuestro gallego residente en Bélgica pues no llega con una resolución judicial. Lo que llega es pues con otro tipo de documento, por ejemplo, un acta de notoriedad de declaración de herederos. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos también facilidad para reconocer, para que venga a nuestro país y este documento tenga una eficacia extraterritorial. Efectivamente, ahí vamos a ver, tratándose de documentos públicos, no de resoluciones judiciales,
el reglamento habla no de reconocimiento, sino de aceptación. Ahí no hay propiamente un acto de jurisdicción, es un acto entre particulares cualificado, por supuesto, a través de una forma auténtica y la intervención de la autoridad pública nacional que le dota de autenticidad. Entonces, su régimen de circulación y su régimen de acceso a los sistemas nacionales se hace a través de la aceptación por la autoridad de destino y con arreglo a la legislación interna nacional. En el caso del sistema registral español, esto está recogido en los artículos 3 y 4 de la ley hipotecaria, 36 del reglamento. Por lo tanto, ese documento público habría de reunir los requisitos, en principio, los formales están dispensados, igual que la resolución judicial, no necesitamos ya legalización y formalización, y luego los requisitos de autenticidad, es decir, que el documento haya sido intervenido y autorizado por una autoridad pública con arreglo al principio que llamamos de equivalencia con respecto a la forma pública y los documentos públicos nacionales. Equivalencia no quiere decir que sean exactamente iguales, pero que sí provoquen equivalentes efectos y que determinadas formalidades, como son el control de identidad y de capacidad de las personas que otorgan, se cumplan en ellos igual que en los documentos nacionales, y con ese requisito el documento formalmente podría acceder al registro nacional sin necesidad de tampoco ningún trámite. Obviamente, nuevamente aquí, entraríamos en las cuestiones de fondo del documento sobre si el documento en sí cumple o no los requisitos sustantivos que impone el registro español para acceder, tanto los requisitos registrales como los requisitos propiamente de derechos reales, ¿no? Pues seguimos un poquito más. Ya no tenemos ni documento público ni una resolución judicial. Ya nos adentramos en algo que es nuevo, que aparece como documento nuevísimo, y el certificado sucesorio europeo. ¿Qué valor tiene así el valor añadido que siempre decimos en Europa? ¿Esto tiene alguna ventaja respecto de los otros dos documentos que hemos...? Porque a usted le presentan este certificado, es decir, es muy avispado este gallego, en su autoridad belga, la que sea, pues ha decidido ir a un certificado sucesorio europeo. ¿Y tiene esto ventajas respecto de los otros documentos que hemos comentado o no? ¿Por qué ir a un certificado sucesorio europeo? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que sí, que tiene indudable ventajas. El certificado sucesorio europeo, como título genuinamente europeo, es creado a través del reglamento y circula en un régimen cualificado, y a través del certificado quedan acreditadas muchísimas circunstancias determinantes de la sucesión. Es decir, supone para nosotros un avance tremendo, y en general para todo el sistema jurídico europeo otorga una seguridad jurídica muy superior un documento por el cual yo desde el inicio conozca cuál es la ley aplicable, cuál ha sido la autoridad competente para dictar la resolución, quiénes son los herederos, cuál es la participación que ellos ostentan. Todas esas circunstancias salen de un certificado sucesorio y por lo tanto suponen ya una clarificación de los elementos esenciales de la sucesión determinantes. Si a eso le añadimos además los efectos que el artículo 69 dota a ese instrumento, no cabe duda de que es un avance notable respecto de la situación anterior en mejora de la seguridad jurídica de las sucesiones transnacionales, sin duda. Y es un título, porque claro, todo esto está así, grosso modo explicado, pero bueno, el efecto probatorio es claro, del contenido, pero ¿qué efectos tiene? Se condensan en ese artículo 69. Hay efectos, que me gustaría un poquito que explicara. Si quiere empezamos, porque como estábamos comparando con el resto de los documentos, porque dice ese 69 es un título válido para la inscripción de, en este caso, un inmueble ante el registro de la propiedad de La Coruña que usted sirve. Es que este gallego heredero, llega con ese certificado y se le facilita mucho más que con el resto de los documentos que hemos comentado la inscripción. Bueno, en principio sí, entiendo que sí, porque en un solo instrumento queda acreditado todo el íter sucesorio. Ahora bien, es cierto que, y ahí está un poco el balance que busca el reglamento, que el certificado sucesorio hecho con arreglo a la ley aplicable puede no cumplir todos los requisitos que la ley del registro imponga. La única matiz que introduce el reglamento es: señores, ustedes han de aceptar en los registros el certificado sucesorio como título hábil para inscribir. Es un título europeo, es un título público, es un título que circula, es un título con eficacia extraterritorial, con determinados efectos, por lo tanto usted ha de aceptarlo como título inscribible. Ahora bien, respeto su sistema registral, de forma que si el certificado no cumple o no contiene todos los elementos que usted necesita para inscribir, podrá pedir al interesado que adicione aquellos elementos omitidos o que faltan para completar y poder hacer un título plenamente inscribible. El único requisito, y está recogido en considerando, es evitar duplicidades. Usted, como registro, no puede pedir que se repitan en su país actos válidamente formalizados con arreglo a la ley aplicable allá donde se han generado. Pero si además necesita actos adicionales
para que se opere la inscripción al registro usted puede complementarlos al certificado. Y algunos ya hemos inscripción. hablado, ¿no? Que los requisitos eran, pues evidentemente, que en su labor de calificación pues tuviera en cuenta si se habían o no respetado las formalidades del documento, y luego, evidentemente, ese tracto sucesivo, que si no, no hay manera de inscribir, ¿no? Saltarse el tracto. Pero piense que, y esto es uno de los problemas operativos que plantea el certificado, por eso se había discutido mucho cuál sería el alcance del certificado. Si el certificado iba a ser un poco a modelo alemán Erzbach, exclusivamente definiendo quién es el heredero y cuál es su cuota, y parar ahí, o iba a operar sobre los propios bienes de la herencia, que es la ambición y es lo que se pretende. Efectivamente, en el ámbito del reglamento sí se dice que comprende la transmisión de bienes y comprende la partición. Y por tanto, sí, la vocación del reglamento es a llegar hasta sus últimas consecuencias en la regulación de la herencia, ¿no? Y a llegar hasta la transmisión efectiva de bienes. Pero claro, este objetivo tan ambicioso plantea también luego dificultades operativas. Pensemos que en la práctica una herencia es un procedimiento por el cual se transmite una universalidad a un patrimonio. Y ahí hay operaciones cruzadas y complejas. Por ejemplo, habrá muchos bienes del causante que forman parte de una comunidad matrimonial. Es perceptivo determinar lo que es el haber hereditario de lo que no es haber hereditario. Por tanto, hay que liquidar la sociedad conyugal. Y ese no es el ámbito del certificado sucesorio, ni siquiera es el ámbito del reglamento. Es cierto que tenemos otro reglamento en marcha, a punto de terminar. Esperamos que con presidencia italiana se apruebe, aunque yo tengo mis dudas de que salga este semestre, por el cual se regula los efectos patrimoniales del matrimonio y las consecuencias de su liquidación, y se busca un punto de conexión tanto en ley aplicable como en competencia alineado con el del reglamento de sucesiones para que sea la misma autoridad y por la misma ley la que se regule estos aspectos. El régimen matrimonial, ¿no? Pero si no, en tanto cuanto esto no se consigue, tendremos una cuestión previa antes de empezar a liquidar el certificado sucesorio, como es la liquidación del régimen matrimonial, que no está contemplada. Pero si el heredero, si el heredero pide, solicita, porque ese es uno de los fines, ¿no? del certificado, la atribución de uno o varios bienes concretos, y hay que hacer una liquidación, y lo hace, y este heredero llega y dice, bueno, pues que se me liquide, y obtiene un certificado sucesorio europeo con un contenido donde hay una partición. Es posible, ¿no? Y entonces, si esto es posible, ¿qué pasa con este certificado? ¿Cuál es el valor? Por eso le preguntaba, ¿cuál es el valor añadido? Primero, es un título inscribible, o a través de este certificado se puede inscribir el nuevo heredero con ese tracto, respetando esos requisitos obviamente registrales, y luego en dos requisitos, que este heredero a partir de ahí puede disponer del bien inmueble que acaba de heredar y que aparece en ese certificado, y por tanto tiene que haber una confianza y una buena fe de que lo que transmite el primero, por lo menos el que lo adquiere de ese heredero, es algo suyo, por lo menos que confiar en que ese certificado tenga un cierto valor, o que, imagínese, alguno de los acreedores de esa herencia, de los que aún no habíamos hablado, pues confíen en que se pague, y se pague realmente su deuda pues con algo que aparecía en la deuda a nombre de su deudor. Son otros dos requisitos que yo creo que habría Estos son los efectos propios del certificado y, por lo tanto, esos efectos hay que reconocerlos. Sobre ese tema del efecto traslativo de los bienes de la herencia a favor del heredero, de adquisición, eso fue, recuerdo, motivo de mucha discusión entre los estados en el Consejo, sobre todo, porque efectivamente se consideraba que había una cierta colisión entre los efectos potentes que se quería atribuir al certificado y la posible colisión de estos efectos con los efectos legitimadores en el tráfico que los sistemas de seguridad jurídica preventiva nacionales daban, ¿no? Y de hecho, si se fija en la redacción del 69, creo que es el 4, ya no habla de que se considera que adquiere o utiliza la expresión adquisición, porque realmente se entiende, y ahí hay un considerando que lo aclara, que la adquisición efectiva del derecho se produce conforme a la ley nacional. Y si la ley nacional habilita el certificado para ser el título que transfiera la propiedad, correcto, pero si hay requisitos adicionales que impone la ley nacional para provocar la adquisición de la transmisión de la propiedad, entonces estos habrán de cumplirse también. Por lo tanto, ¿cuál era el problema? El problema es que si atribuimos ese efecto legitimador y de adquisición efectiva a favor de aquel quien, confiado en el contenido del certificado, contrate con quien el certificado aparece facultad para transmitir y adquiere, puede ocurrir que tengamos disociado dos sistemas de publicidad, uno el que nace del certificado y otro el que nace del registro. Y podemos hacer aparecer dos terceros. Exacto. Un tercero que compra confiado en la apariencia del registro, otro tercero que compra confiado en la apariencia del certificado. Y se produce una colisión. Y entonces, claro, y en vez de ir mejorando nuestro sistema de seguridad jurídica, lo vamos perturbando. Entonces, la fórmula obviamente es la que usted perfectamente dice. Es decir, lo que hay que intentar es incorporar el contenido del certificado al registro
y por supuesto así está previsto en el reglamento, de tal manera que consigamos esa coordinación y al final, siendo título válido para inscribir, se inscriba esa titularidad a favor de quien el certificado atribuye y ya esa persona está legitimada y dispone válidamente. Con lo cual, el tercero que adquiera de esa persona tiene la protección registral, es decir, puede considerar que lo que su posición, es decir, como adquirente de ese bien, es inatacable o no, con este reglamento, con este certificado de herederos. O tiene de alguna manera que cumplir otros requisitos o tiene que pasar algo para que realmente pueda ser su posición inatacable y pueda ser amparado, se dice, por el artículo 34 de la hipotecaria. Yo entiendo que una vez que inscribe, el heredero inscribe en base al certificado sucesorio, el tercero que adquiera de ese titular en el registro será un tercero inatacable, sí, absolutamente, siempre que hayan transcurrido 2 años a contar el fallecimiento del causante. Ahí está otro la limitación de efectos del 28, que es un efecto Efectivamente. registral que se proyecta también sobre la adquisición de la propiedad. El problema de la interacción de la ley aplicable y la ley del registro siempre va a crear tensiones dentro del ámbito del reglamento, pero bueno, para eso están los profesionales y las redes, para cooperar e intentar solucionar estos problemas. Bueno, y entonces, ya hemos ido un poquito, ¿no?, de resolución judicial, documento público y finalmente este certificado sucesorio europeo con los 3 efectos que hemos visto: inscripción, legitimación y un documento de pago. Bueno, ahora lo que viene en el reglamento no nos asegura, desde mi punto de vista, que no se emitan distintos certificados europeos e incluso que este certificado sucesorio europeo compita con algún documento interno en el propio Estado. Entonces, la pregunta así como muy general, y se la dejo así como bomba atómica, es ¿qué pasa en estos supuestos? ¿Es que el reglamento se mete a dar alguna solución para que no pase esa duplicidad de documentos, que sean en la comparación unos con mayor valor que otros? ¿Cuál es la solución cuando coinciden estos documentos, sean certificados europeos o certificados europeos y otros que se puedan dar en el propio Estado donde nosotros intentamos valer o intentamos esa eficacia registral? Es cierto, en principio las normas de competencia identifican una autoridad para realizar estos actos. Esa autoridad es la autoridad competente para expedir el certificado. En ese sentido, la autoridad que expida el certificado, sea judicial o no judicial, porque la reforma final admite que autoridades no judiciales expidan el certificado, sí está sometida a las reglas de competencia del capítulo 2. Por lo tanto, sí habrá unas reglas que determinen la competencia. Ahora bien, puede ocurrir efectivamente que más de un certificado circule. Puede ocurrir no solamente eso, puede ocurrir que el certificado tenga suspendidos sus efectos. Por ejemplo, también. O que no sea la última y válida versión del certificado porque haya sido objeto de rectificación, conforme a los artículos 70 y siguientes. En atención a esa circunstancia, lo que prevé el reglamento es un medio, si se me permite la expresión, un poco rudimentario, y es que la autoridad del certificado conserve la lista de los interesados a quienes ha entregado copia, porque es la copia del certificado la que circula, sí, lo que no circula, el original, no el original. Sí. Para advertirles de que hay una nueva versión del certificado, que ha sido rectificado, que está suspendido sus efectos, pero claro, yo creo que este sistema es imperfecto. Y ya en las discusiones del reglamento se planteó la posibilidad de que se creara algún instrumento de publicidad registral, donde se publicara la existencia de certificados, donde se dijera qué autoridad, cuál es la última versión del certificado, si está vigente o no está vigente. Esto al final no se llevó al texto de la norma, ni siquiera por vía de legislación delegada, ni actos de ejecución. No obstante, decir que sí está contemplado en el Plan de Acción de Justicia Electrónica, en la última decisión del Consejo de 2014 para el Plan de Justicia Electrónica 2013-18, sí se contempla como una de las acciones prioritarias el desarrollo de un registro centralizado de certificados sucesorios europeos, donde sea cómodamente consultable saber si existe o no existe un certificado sucesorio, a los efectos de evitar que se expida un segundo certificado, si está vigente o no está vigente, cuál es la última versión que circula. Por lo tanto, podemos entender, por lo menos yo ahora mismo lo pienso según me está hablando, que vamos a tener 2 tipos de registro, uno sobre registro de últimas voluntades a nivel europeo y, aunque no sea centralizado, y otro para los certificados sucesorios europeos. ¿Es eso? Me cuesta mucho hablar de un registro europeo de datos de última voluntad. Yo creo que lo que es un sistema de interconexión de registros nacionales de actos de última voluntad. Por lo tanto, lo que hace es redireccionar peticiones y, por lo tanto, es habilitar un punto único de acceso a esa información que sigue residenciada en los registros nacionales. Es una iniciativa que parte antes de la del certificado sucesorio. Si se aprovechará esa iniciativa para incorporar ese instrumento de publicidad a los certificados sucesorios o se creará una específica para el certificado sucesorio, en principio ahora mismo en el Plan de Acción de Justicia están diseñadas como 2 acciones separadas, aunque realmente hay puntos de intersección entre ambas. Por lo tanto, en la fase que se encuentra no se sabe si al final será un único instrumento o serán 2. Con lo cual estamos un poco contradiciendo con el programa de La Haya 2005, cuando efectivamente nos lanzó
a la legislación, a este íter legislativo del reglamento, y una de las partes, aparte del certificado sucesorio europeo, era crear un mecanismo que nos facilitara el conocimiento de las últimas voluntades de un causante, y sobre todo porque yo le he preguntado por el certificado sucesorio europeo, pero es que aquí también podemos estar haciendo testamentos en distintas partes de Europa y por tanto no saber cuál es la última, ¿no? Y eso es lo que motiva la creación, o decíamos en la pregunta del libro verde en el que participé. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que es mejor ir a un registro central de últimas voluntades y, por tanto, europeo, o interconexionar estos registros? Porque yo entonces, perdónenme que adelante mi opinión, yo les decía a los expertos del grupo de expertos, hombre, la verdad es que a mí me parecería más correcto que el certificado sucesorio europeo se integrara en ese intercambio, no de datos, pero sí de peticiones acerca de cuáles son las últimas voluntades de un causante. No porque haya una conexión directa de un acto de última voluntad con este certificado, pero hombre, la verdad es que se ahorraría, porque este certificado sucesorio europeo puede estar ahí, ¿no? Crear dos sistemas paralelos de intercambio. No sé, me está dejando un poquito ahí. Sí, es correcto. De hecho, yo creo que eso es uno de los problemas. Cuando se analiza el contenido del certificado en el artículo 68, no aparece mención alguna a las últimas voluntades. Y sin embargo, por ejemplo, en nuestro artículo 69 del reglamento hipotecario sí la demanda. Se ha escrito ya que el certificado sucesorio, uno de los requisitos adicionales que la Ley Registral Nacional impone, sería aportar un registro de últimas voluntades, un certificado de últimas voluntades nacional, porque el certificado sucesorio no cubre esa eventualidad, al menos por los testamentos que hubieran podido ser otorgados en España. Lógicamente, si además pudiéramos obtener esa información a nivel europeo, sería mucho más importante, no solo ya para nosotros como operadores finales, sino para la propia autoridad que expide, ¿no? Para evitar... Pues... Ahora bien, es cierto que el certificado sucesorio tiene un ámbito más amplio que la propia declaración de herederos de un acta o una declaración judicial, porque es que comprende muchos más... Sin embargo, la propia infraestructura podría emplearse para ambos. Yo no veo inconveniente. Pero es que hemos creado un título ex novo, título europeo con efectos específicos, con lo cual tampoco es que me parezca. Pero bueno, es una opinión. Parece que usted la comparte y yo me alegro, por lo menos, no sé, con sus negociaciones allí podrá seguir en esta vía. ¿Qué nos queda, señora Alonso? Pues la verdad es que yo sé que usted, porque lo ha recordado Charo, pues es partícipe pues dentro de un proyecto IMOLA, que ya dentro de su ámbito, que es el registro de la propiedad, la publicidad inmobiliaria, pues se está desarrollando también, ¿no?, en Europa. Y me gustaría pues aprovechar ya estos últimos minutos para que nos hablara un poquito en qué consiste, porque yo creo que además esto va de alguna manera a beneficiar lo que estábamos hablando, ¿no?, esta circulación de documentos, en este caso para la inscripción. Así que... Sin duda, y además le agradezco mucho la pregunta porque es un proyecto que yo lo tengo en mucha estima. Los registros de la propiedad están en principio excluidos de los instrumentos actualmente en vigor de la Unión Europea. Sin embargo, están constantemente aludidos en diversos lugares. El reglamento de insolvencia contempla la necesidad de publicar en los registros de bienes la apertura de la declaración de insolvencia respecto a los bienes que radiquen en otros estados. El reglamento de sucesiones está contemplando la inscripción del certificado sucesorio. Es que parece mentira que digamos que está excluido en las letras L y K, sobre todo en la K, pero del artículo 1, perdón. Pero vamos, es constante la referencia en los considerandos, en determinados artículos, en fin, yo no sé, están presentes ustedes ahí. Constantemente. Entonces, lo que al final yo creo que el Consejo, los estados se han dado cuenta es que mejoraría mucho, a pesar de no haber una base normativa obligatoria, como ocurre, por ejemplo, con la interconexión de registros de insolvencia o los registros mercantiles a través de las directivas mercantiles. A pesar, en el caso del registro de propiedad, no existir una base normativa obligatoria, mejoraría mucho la aplicación de los reglamentos, la creación de un sistema que facilitara el acceso a la información registrada inmobiliaria, ¿no? Y de hecho se ha puesto en marcha ya con el primer proyecto del programa quinquenal de justicia anterior, un proyecto para la evaluación de la posibilidad de interconectar registros, sobre una base puramente voluntaria de los estados, ¿no? Este proyecto de interconexión contempla 4 tipos de acciones fundamentalmente: la creación de un módulo de acceso a la información con autenticación del usuario, porque se ha detectado que en los estados no es el mismo el grado de información que se facilita en función del perfil de la persona que lo solicite, y ahí entramos un poco con un tema que apuntaba usted antes sobre protección de datos. Y por lo tanto el registro siempre tiene que conectar el instrumento de publicidad en que consiste con la protección de datos, y no es lo mismo el acceso que se le puede dar, por ejemplo, a una autoridad pública, a un juez, que el que se da a un particular. Sí, por lo tanto, está abierto el acceso público, ¿no? Efectivamente, por lo tanto, un módulo de acceso que es importante. Después, el módulo de respuesta de información, donde hemos detectado, porque ya ha habido proyectos de interconexión privados como el de Eulis que no han prosperado en la práctica, simplemente porque
Trasladar la información registral inmobiliaria, que es muy técnica, de un estado a otro estado, supone la necesidad de comprenderlo, cosa que no es fácil. Claro. Y por último, los módulos sobre pago, facturación y demás. Pero bueno, el proyecto IMOLA se centra específicamente en este aspecto intermedio, es decir, la respuesta de los estados cuando se solicita información registral. Y lo que buscamos en línea con los reglamentos europeos es crear un formulario, un modelo anexo estandarizado para contestar, que permita su traducción en los 23 idiomas de la Unión y que permite y facilita la comprensión de la información. Esto aparentemente es sencillo, pero entra en una complejidad en materia semántica a la hora de formular casillas donde todos los estados puedan meter derechos que a veces son de naturaleza distinta. Efectivamente, eso ya habíamos comentado un poquito, ¿no? Con el tema de la adaptación de los IMOLA derechos consiste reales. En esto, en crear un modelo interoperable de información registral europea estandarizada hasta cierto punto, porque reconocimos que tenemos que haber casillas de texto libre, porque no todos los derechos reales son los mismos en todos los estados, pero algunos conceptos básicos sí puedan coincidir en unas casillas perfectamente explicadas, donde un operador de otro Estado miembro pueda por lo menos llegar a un principio de información sobre cuál es la situación jurídica de un determinado inmueble en otro Estado. Y luego, por supuesto, con la traducción de esas casillas, claro, porque yo solo sufrí a diario en los prolegómenos de la elaboración de este reglamento, que era, por ejemplo, un trust. Ya no sabíamos muy bien cómo traducirlo a nuestra jerga de derecho español, ¿no? Que al final yo, no sé, me iba hasta los servicios de la traducción de la comisión diciendo, por Dios, ¿qué habéis hecho aquí? Que los juristas lingüistas. Sí, totalmente, y los pobres hacen un esfuerzo descomunal, no solo los intérpretes, sino los que realmente, ¿no?, acababan redactando en esos 23 idiomas, entonces eran menos el documento en cuestión, ¿no? Y la verdad es que era muy difícil, así que le comprendo perfectamente por qué no se avanza tan rápido, ¿no?, en esto de la interconexión de registros de la propiedad. Bueno, yo creo que a lo mejor ya hemos agotado un poquito el tiempo, Charo. Perdona de forma esto, suficiente pero el tiempo. no es fácil encontrar personas tan instruidas y sobre todo tan al día y con esa práctica que necesitamos, pues por lo menos yo, y alejarme un poquito de la técnica que me das o me instruye el reglamento. La última pregunta, si no te importa. Venga, vamos allá. Yo lo que quería simplemente, señor Alonso, es que me diera al final de toda esta charla cuál es su visión. Este reglamento a partir del 17 de agosto va a ser importante para los calificadores de aquello que viene de otras autoridades registradores de la propiedad, de otros profesionales como nuestras autoridades judiciales, para nuestros notarios. Realmente 12 años de íter legislativo, que es lo que ha tardado este instrumento, van a compensar en esta circulación de documentos, que es a lo que nos hemos referido en esta emisión de radio? Yo creo que indudablemente sí. O sea, yo creo que la construcción europea hay que verla siempre con una perspectiva histórica y, por lo tanto, este es un paso, yo creo que importantísimo para no solo el desarrollo de un sistema de justicia, un espacio de justicia, sino también para hacer efectivo derechos fundamentales de ciudadanía europea, como es la libertad de movimiento. Exacto. Cada vez más. En el Tratado de Ámsterdam ya decidimos lanzarnos a cualquier aspecto que sea importante en la circulación del ciudadano europeo, ¿no? Es la clave. Pues yo le agradezco personalmente el haber compartido con nosotros y con todos nuestros escuchantes pues estos momentos, y además es porque está cerca ya la entrada en vigor de este reglamento y de alguna manera aportamos nuestra transmisión de eso que se ha elaborado durante 12 años en Europa. Se lo agradezco en el alma. Yo encantado de estar aquí, espero que los escuchantes hayan podido entender a veces estos conceptos tan complejos, y agradezco a Charo, la directora del departamento, y así como a la profesora Bendito la invitación por estar aquí. Ha sido muy agradable. Gracias. Pues yo le agradezco a los dos, a la profesora Teresa Bendito y a usted, don Gabriel Alonso Landeta, registrador de la propiedad, por haber compartido este tiempo con nosotros, con Radio de la UNED y en Radio 3. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Gracias.